Estoy aquí de nuevo, me ha sacado, ¡pum! Y bueno, al menos se colgó. Vamos a continuar, no sé qué pasó. Ok. Pues como decía, ¿no? Vamos a seguir tocando esta herida del abandono. Vamos a tomar un poquito el tema, retomarlo, ¿no? Estábamos hablando de esa relación narcisista dependiente en la que esta otra pareja te está reviviendo de raíz esa herida de abandono, ¿no? Ese miedo a la soledad en la que tú te quedas atrapado, atrapada para no sentir de nuevo esa soledad, ¿no? Tan profunda en la que incluso temiste por tu vida, ¿no? Y en ese punto es importante que entiendas que el culpable no está afuera, que no es todo lo que me están haciendo, sino todo lo que tú estás permitiendo dentro de ese miedo no resuelto, ¿no? Que indudablemente van a llegar situaciones y experiencias cada vez más duras en las que en algún momento te pueda más tu amor propio, que es lo que falta, que el miedo a la soledad, ¿no? En este caso, el miedo a ese cómo me voy a proveer, cómo voy a ser yo solo, yo sola, ¿no? Que es toda esa inseguridad, ¿no? Y ese desmerecimiento también desde la herida que tienes pendiente de sanar con papá y con mamá. Como te iba diciendo, la otra parte, que de esto se habla menos, el perfil narcisista, sí que también tiene una herida de abandono y de rechazo probablemente muy fuerte y se cubre de esa máscara de indiferencia, de superioridad, de fuerte, ¿no? Para no mostrarse tan vulnerable, para que no le hagan daño de nuevo, pero obviamente dentro de ese mal interno no sanado, lo que busca es un amor incondicional fuera, que no le falle de nuevo y que también lo idolatre, le alimente ese amor propio que tampoco tiene equilibrado. Y de alguna manera se asegura que esta persona vaya a estar rendido, rendida a sus pies, a pesar de que esos agasajos, ese perfil más embaucador del principio, ¿no? Va desapareciendo de a poquito porque ya tiene a ese incondicional, ¿no? Y con pequeñitas dosis alternantes, ¿no? Como yo digo, ¿no? Este estímulo condicionado, ¿no? Que quita y da, va a ser suficiente para mantenerse. Este vínculo, ¿no? Que hay mucho daño, en el que pueda llegar a haber insultos, malas palabras, en el que esta persona que ha sentido abandono, rechazo o humillaciones va a empezar a proyectar en ese incondicional pues sus frustraciones, su rencor. Y cuando esto lo hace, la otra persona ya es cuando empieza a decir, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Y cómo salgo? Y es ahí donde vuelve a dar la pildorita de esa parte más embaucadora, de promesa, de víctima, de me he equivocado. Y aquí muchas veces buscamos la disculpa, ¿no? Y en la disculpa, ya te digo yo a ti que ni de papá, ni de mamá, ni de nadie te va a valer para sentirte mejor. Porque el perdón es interno, ¿no? Te pueden pedir perdón externamente, pero es un perdón interno hacia lo que tú permitiste, un perdón desde la comprensión hacia también lo que es el otro, que oye, que eso también es un proceso, ¿no? Desarrollar esa conciencia y compasión general, ¿no? Hacia el ser humano. Pero también entender que cuando un narciso te pide perdón no te lo dice de corazón, porque no tiene esa capacidad de sentir, está muy desconectado, ¿no? No digo con esto que indudablemente hay escalones, ¿no? Hasta llegar al psicópata, pero sí que es verdad que hay una incapacidad de conectar con el sentir, de conectar con la emoción, con la empatía. Y eso te lo dice porque lo tiene que decir, porque toca. Tú no vas a cambiar al narciso. Es más, nadie duda que esta persona tiene que ir a terapia, tiene que buscar ayuda, ¿no? Y porque nadie lo obligue, sino porque le nazca. Y le va a poder buscar solución a su problema, nadie lo niega. Hay distintas aristas, distintas identidades o personalidades, ¿no? Con más o menos dificultad, y esto no importa porque es el proceso de cada uno. Pero tú no vas a poder hacer nada, ¿no? Cada uno se tiene que hacer cargo de lo tuyo. Y en este caso tú te tienes que hacer cargo de lo tuyo, que es, en este caso, sanar esa herida del abandono para poder dejar de atraer este patrón. A medida va a ir siendo cada vez menos
un patrón cada vez menos fuerte, ¿no? Porque tu abandono también va a estar más depurado, más sanado. Luego sería esa otra herida, ¿no? Que también es muy fuerte, ¿no? También decir que el abandono puede ser transversal, y aunque nos lo transmite papá, porque el abandono es una herida masculina, por esencia, la puede transmitir mamá de manera transversal porque sintió un fuerte abandono de papá, ¿no? Y aquí va a ser una mamá ausente, y aunque sea una mamá muy estructurada, una mamá con mucha rutina, que te cuida, que te da, pero es una mamá ausente, que no tiene esa presencia de afecto, de cariño, ¿no? Real, en el que tú sientes calor. Entonces, en ese abandono de madre hay mucho miedo a la soledad, porque ya ha vivido la soledad de un masculino, y por eso atrae a un padre, que es tu padre, donde hay una herida del abandono. Es muy fuerte también, que la atrae desde su resonar, y donde tú vas a sentir a un masculino, a un papá ausente, y donde esta mamá probablemente se vaya a sentir incomprendida, poco atendida y abandonada por ese nuevo hombre en su vida, por esa pareja. Y aquí peligro, porque esa mamá puede buscar en ti ese suplir, ese vacío, esa soledad que está sintiendo con su pareja, y se vale del hijo, de la hija, para llenar ese vacío. Y aquí es donde entramos en dependencias tóxicas con mamá, que vienen también desde la herida del rechazo. En esta herida del rechazo, en el que obviamente es una herida de abandono también, no sanada de mamá, mamá busca llenar ese abandono a través tuya, porque con papá no lo está pudiendo suplir. Y aquí de alguna manera te puedes posicionar si eres masculino en pareja simbólica de mamá. Aquí puede ser que te conviertas en la salvadora de mamá, ¿no? Más una madre que una hija o que un hijo. Y aquí se empieza a invertir muchos roles, y como mamá puede estar frustrada, ¿no? Este es un punto importante. Como mamá puede estar, de alguna manera, no sintiéndose plena como mujer en tu crianza, con tu crianza, puede estar culpándote de que ella tiene una mala vida porque te tuvo, o se tiene que mantener en relación de pareja porque tú viniste al mundo, ¿no? Y aquí se está transmitiendo obviamente a ese niño un fuerte rechazo. Nadie lo duda, ¿no? Que tú escuchas esto como niño y para empezar sientes que mamá no te quiere, que eres un estorbo. Y luego sientes de continuo culpa, porque, oye, si yo no estuviese aquí, mejor estaría ella, ¿no? Entonces dentro de la culpa se va generando una dependencia, y desde el miedo, ¿no? En el que tengo que ser leal al dolor de mamá. Y también pudiera pasar este rechazo al otro lado, es decir, una mamá sobreprotectora. Porque dentro de esa sobreprotección también se va a generar lo mismo, desde la lealtad y el miedo y la culpa. Es decir, yo tengo que ser como mamá quiere que sea. Tengo que de alguna manera dejar y ser como ella dice que debo ser, y no me permito ser yo mismo, y si lo hago siento culpa, porque estoy dejando de ser leal a ella. Y este es otro patrón, ¿no?, de linaje ancestral femenino que conlleva el rechazo, y que habla de mujeres castradoras, ¿no?, que habla de mujeres que de alguna manera se meten en esa dominancia y en ese control, ya no solo con la pareja, sino con los hijos, porque tienen miedo al abandono, tienen miedo a ser rechazados, tienen miedo a perder el control de alguna manera y que le hagan daño, ¿no? Un perfil más narciso aquí, en el que se vale de esas manipulaciones, de esa dominancia, para no perder el control, pero debajo de eso hay ese miedo, ¿no? Finalmente volvemos al mismo miedo, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo igual a que me humillen o a que me vuelvan a traicionar, X, ¿no? Y por supuesto esto también se aplica a los papás, ¿no? Papás dominantes, controladores con mamá, que son mujeres más sumisas, pero aquí este papá simplemente lo que va a transmitir es mucha autoridad, mucho abuso en algún momento, y también esa ausencia, ¿no? Porque igual esta mamá más dominante, controladora, lo hace con la pareja y con los hijos, también a alto nivel, pero y el papá, porque se vincula más desde la evasión y el trabajo, ¿no?, lo hace más solo con la pareja, ¿no? Entonces esa sobreprotección de madre también es rechazo, y va a ser
qué bueno que tú vivas esa sensación de no poder ser tú mismo, tú misma, de no poder expresarte. Además, unido, ¿no?, a este control y dominancia, suelen ser mujeres que no tienen desarrollada la capacidad de comunicar, la capacidad de expresar el dolor, ¿no?, de mostrarse vulnerables. Y por lo tanto tampoco pueden darle eso al hijo, a la hija. Y en este punto no se desarrolla empatía, no se desarrolla expresión de la emoción y está todo muy bloqueado, ¿no?, muy evadido. Y esto hace que obviamente haya más dolor por resolver, ¿no?, dentro de ese bloqueo emocional en el que el niño se siente mal, se siente igual. Oye, siempre me están haciendo, o siempre me están justificando, yo quiero equivocarme, o yo quiero hacer de otra manera, pero encima no lo puede expresar, ¿no? Aquí se genera una desazón interna muy fuerte en la que tú ya de niño te puedes ver identificado y empiezas a desarrollar conductas más disruptivas o empiezas a tener problemas de falta de atención, de nervios. Buscas mecanismos de defensa para paliar esta situación tan dura que estás viviendo, ¿no?, en el que indudablemente ni puedes ser tú mismo, ni puedes expresar que te duele todo esto que está pasando, ¿no? Porque de alguna manera también expresarlo es serle desleal a mamá, genera culpa, ¿no? Porque detrás de estos perfiles también hay una autoridad muy firme que se va posicionando para que no le hagan daño, ¿no? Es un respeto dentro del miedo, finalmente muy encubierto, ¿no? Y bueno, los gatos acaban de caer, pum, pum. Y luego, ese rechazo que tú has podido sentir se puede plasmar, por ejemplo. Pregúntate, ¿no? Estas son preguntas para que tú identifiques tu herida del abandono. Ya la puedes escribir por el chat o ya puedes coger papel y lápiz y contestar con calma. Tu mamá ha sido una mujer que ha tenido muchos abortos, porque el aborto habla del rechazo a la vida, ¿no? Es más, tu abuela, si conoces información acerca de esto, tuvo abortos o muertes prematuras, ¿no? Esto es rechazo, que es la herida que estamos trabajando de madre. Han existido problemas de infertilidad, ¿no?, porque de alguna manera esto también hackea la entrada a la vida. ¿Fuiste un niño deseado? ¿Una niña deseada? ¿O te desearon de otro sexo y llegaste del sexo opuesto? ¿Esto te lo han dicho en algún momento? De alguna manera, observar también a la abuela, si te lo puedes permitir, si tienes información, si no, no pasa nada, cómo fue su vida, porque bien sabemos que desde la abuela materna hay un programa muy fuerte, ¿no?, en la llave también, en el que se trasciende mucho a nivel emocional. Es decir, si esta mujer ya vivió rechazando a sus hijos, bien sea desde una identidad más frustrada, más estresada, más cansada, ¿no?, en crítica hacia los hijos, en culpa, porque no ha podido permitirse esta abuela o esta mamá vivir la vida por culpa de esta vida que le da paso, o bien sea desde este perfil más sobreprotector. Esta abuela, como tuvo muchos hijos, ¿no?, me imagino, como pasaba antiguamente, observa esto, cómo fue su vida, sintió apoyo de su pareja, o vivía en ese perfil de como simplemente un cero a la izquierda, ¿no?, donde tenía que estar atendiendo ella sola las responsabilidades, la crianza. Este hombre no tenía atención, no tenía comprensión. Entonces ella se sintió muy frustrada y en algún momento ya no quiso tener más hijos y aún así seguía trayendo vida, ¿no? Problemas de fertilidad femeninos. Bueno, masculinos también, obsérvalos si es que están, porque indudablemente esto habla del rechazo que el masculino haya podido sentir, que trasciende de manera transversal en él, ¿no? O de otras aristas que también podríamos observar. Entonces ese rechazo lo vas a observar a través de todo esto y sobre todo cómo tú estás transitando tu día de hoy, ¿no?, a través de ese rechazo. Porque si es que tú has sido ese niño rechazado también porque vino un hermano después que tú y focalizaron toda la atención en él, esto también sería rechazo. Si es que de alguna manera tus papás tenían que trabajar
y te tuvieron muy desatendido, especialmente mamá, ¿no? Y cuando llegaba te decía fuera, quita, ¿no? Todo esto es rechazo. Entonces esto tú lo vives como que hay algo indigno en ti, como que eres malo, como que no eres suficiente, no eres valioso, con la culpa, ¿no? Incluso si es muy explícito de que por tu culpa en mi vida no es como a mí me gustaría. Todo esto va generando ese miedo a volver a ser rechazado. ¿Y cómo tapamos esto? Pues con una máscara de reconocimiento, de buscar validación externa. Esto es muy común, ¿no? En el que busco esa aceptación a través de mis logros, a través de mi hacer, a través de mis buenas conductas, o busco aceptación, validación con un carácter más abnegado, en el que me pierdo a mí mismo, finalmente me rechazo, ¿no? Y voy diciéndole que sí a lo que no me gusta. Voy, digamos que agradando donde no me gustaría agradar, ¿no? Y finalmente esto hace que tú no seas genuino y acaben rechazándote, ¿no? Y esto también se somatiza en el cuerpo, por supuesto. Te rechazas y como no te aceptas en ser completo, puede ser que dentro de ese rechazo te dé por engordarte, te dé por descuidarte, porque quieres mostrar ese rechazo a través de este búnker que vas creando alrededor tuyo, ¿no? Es como, de manera inconsciente, si yo estoy feo, si yo estoy descuidado, si yo me rechazo, así ya no lo estoy mostrando, ¿no? O sea, lo estoy proyectando. Es como que de alguna manera tú quieres que los demás te acepten, te valoren, pero tú estás proyectando tu herida en ese descuido, ¿no? Te estás saboteando. Igual luego te estás descuidando físicamente, pero laboralmente eres una persona muy exitosa, tienes muchos logros y ahí buscas la validación, ¿no? O pudiera ser que literalmente te rechaces socialmente, ¿no? Te recluya ese perfil en el que antes de que me rechacen ya me aíslo y me meto en mi propia soledad para que nadie vuelva a hacerme daño, ¿no? Son muchas aristas, tanto como circunstancias, experiencias que tú hayas podido transitar en tu pasado, porque también esto depende mucho de lo que viste, de cómo era papá y mamá, de esa energía, ¿no? Y ahí vas generando esa identidad, esa máscara de dolor, que no es tu personalidad, que es el mecanismo o la identidad de supervivencia, que hay que ir tocando, que hay que ir sanando para sacar a la luz tu real ser, para sacar a la luz todo el poder, todo el amor que eres y dejarlo brillar, ¿no? Sin miedo a que todo esto vuelva a pasar, porque indudablemente todo eso ya pasó, pero desde el inconsciente adulto pensamos que bueno, que de alguna manera eso sigue estando ahí, que eso va a seguir llegando y no es que siga llegando porque hay algo malo en ti y porque realmente eres esa persona poco valiosa, poco respetable o indigna, sino porque tú te lo crees. ¿No? Aquí está el cambio de vibración que hay que hacer, ¿no? Sanando a mamá y a papá. Luego, otra herida que habla mucho de mujeres estresadas, de madres estresadas. Madres que han estado a cargo de todo o padres estresados, ojo. Padres estresados, igual castrados, ¿no? Aquí hablamos de un perfil que está supeditado muchas veces a la dominancia y al control del masculino o del femenino, vamos a ponerlo en papá o mamá, en tu caso como tú lo veas, y en esa supeditación hay frustración y hay estrés, ¿no? Porque yo quiero ser de otra manera, porque yo quiero poner límites, porque yo quiero permitirme vivir mi paternidad, mi maternidad de otra manera, porque yo quiero devolverme el respeto, porque yo quiero dejar de traicionarme y no me lo permito. ¿Y esto cómo lo proyecto a mis hijos? Humillándolos. Es que eres tonto, es que no sirve, es que no vale, exigiéndole, criticándolo, ¿no? Entonces, también lo podemos ver desde el otro lado, ¿no? Una mamá que está para todo, una mamá muy masculinizada a fuerza de guión, porque tiene un papá irresponsable, tiene un papá ausente, que no se hace cargo de nada, porque tiene un papá que incluso
le exige más con todo lo que está haciendo y no se hace cargo ni de lo más mínimo. Entonces, ¿esto qué genera esta mujer? Pues que tenga que ser igual la proveedora de casa, que tenga que ser la que está para la crianza, la que está para resolver el problema, y encima aguantar a este otro hijo, ¿no? Que se ha cargado, no por casualidad, ¿no? Sino indudablemente en este femenino masculinizado hay mucha frustración, hay mucho estrés, y que al final también acaba cargando con los hijos, en las que es una mamá muy exigente, es una mamá muy crítica a momentos, ¿no? Porque todo esto que no se permite relajarse, y esto lo va haciendo, ¿no? Pues en una herida a ti, ¿no? En el que te sientes culpable de tantas cosas y responsable de tantas cosas, y como que no eres suficiente, ¿no? Dentro de esas críticas. Esa insuficiencia se va generando. Y por supuesto esta mamá atrae a un hombre inmaduro, un hombre que igual es más un niño que un hombre, porque no tiene sanado su masculino, ¿no? Porque tiene miedo a que llegue ese hombre que le haga daño. Y en ese punto, que igual aquí podríamos observar este tema a través de las abuelas, ¿no? De la madre, cómo se repite. Y en este punto, luego te quejas, ¿no? Luego te quejas de ese niño, más que un hombre que no se hace cargo, pero es lo que tú necesitabas, ¿no? Es lo que tú deseabas, porque así no te iban a hacer daño. Pero finalmente te acaban haciendo daño, ¿te das cuenta? Entonces, te quejas de algo que no cambias, ¿no? Porque indudablemente en esa zona de sufrimiento hay mucho desgaste y hay repetición para tus hijos, pero lo que sobre todo hay es un llamado a decir basta, un llamado a devolverte el respeto, un llamado a decir no estoy para todos, un llamado a parar tu ritmo y a tocar tu femenino, a fluir todo ese dolor y a conectar con tu comprensión, con tu amor, a empezar a amarte y a cuidarte de verdad, ¿no? Y por supuesto, al otro lado, el caso del hombre que está más sumido, ¿no? En el que está muy evadido, igual a través del trabajo, pero sin asumir su paternidad, y en el que está muy controlado por esta narcisa, ¿no? Por esta madre más matriarcal, y va pagando con los hijos, porque igual dentro de este respeto que va generando este tipo de madre, no se lo permite al femenino, sino que lo va digamos que pagando con los hijos toda esa frustración que tiene consigo mismo. Y esto de nuevo genera una herida de la humillación y de la injusticia también, ¿no? De manera paralela. Es un padre muy autoritario, muy frío, muy irrespetuoso, ¿no? En el que se permite soltar solamente ese rencor interno, esa ausencia de límite que no pone, con este caso con esta relación con los hijos. Y aquí, ¿qué tendría que hacer? Pues de nuevo cambiar, o sea, tiene poder de tomar su masculino, de empezar a poner sus límites, de generar una acción distinta y al mismo tiempo generar un contacto con el femenino que tampoco está, al menos no está equilibrado, real, en el que fluye la emoción, la transita, en el que conecta también con su amor, deja de traicionarse y se posiciona, ¿no? Pero obviamente todo esto no lo hicieron papá y mamá, y en ti han dejado esa secuela, esa herida de la humillación, que, wow, ¿no? Es una herida de la vergüenza, en el que hay algo malo en ti, en el que realmente no eres merecedor de lo bueno de la vida, en el que se te va a devolver desde esa carencia interna, desde esa energía no sanada, más humillaciones, más irrespetos, más abusos en todo usted. Entonces, cuando tú vas sanando, cuando tú vas tomando conciencia a través del dolor de tus propios padres, de todo esto, cuando tú de alguna manera te das cuenta de que ese niño no supo defenderse, pero tampoco es culpable de nada, no tenía herramientas y se hizo cargo de algo que no le competía. Incluso esto se extrapola, ¿no? O sea, este rol que se llama en el proyecto Sentido de Gestación al niño basura se extrapola, ¿no? Con los hermanos. Es decir, si es como la persona con la que van todos los dardos, pues esto ya se va también magnificando, ¿no? Se va generando como una manera de estigma en este ser, ¿no? En el que es como el culpable de todo, es porque nunca hace nada bien, es como el saco de boxeo, ¿no? De las frustraciones de los demás. Y en este punto hay mucho dolor que sacar, mucho dolor
Y también hay que resignificar todo eso, es decir, bueno, es que realmente, si lo queremos entender desde un punto más álmico, tú tienes esa predisposición, tenías esa predisposición, tu destino era ese, ¿no? En tu presente, tus aprendizajes precisamente vienen de ahí, ¿no? A devolverte ese respeto, a devolverte ese amor, a devolverte esa validación, ¿no? Y esa aceptación a tu ser completo, con defectos y con virtudes, pero sin permitir que te agredan psicológicamente e incluso físicamente, ¿no? Aquí ya traeríamos una humillación más de abuso, porque la herida de la humillación se convierte en abuso cuando estamos hablando de un abuso físico y especialmente sexual. Este tipo de humillación son estos tipos de traumas, ¿no? Quizás que se solidifican más fuertes y que tenemos que aceptar que está en nosotros, pero también podremos trabajarlo, ¿no? Pulirlo, unir estos rotos, ¿no? Pero la grieta unida va a estar ahí, es algo que se queda, ¿no? Esta herida del abuso, y con el abuso hablo de todos los colores, la escala de grises de abuso, desde una mirada, ¿no? Desde algo muy sutil, ¿no? Que hayas podido sentir más la mujer, ¿no? De un padrastro, de un padre, de un abuelo, de un tío, hasta llegar al punto de violación, ¿no? Todo esto son escalas de grises de un tipo de abuso. Entonces, en esa herida de la humillación del abuso, hay como muy característico, ¿no? Que se genera el secreto, el tabú, es una herida de tabú. ¿Por qué? Porque el niño o la niña tiene miedo a mostrar esto. Tiene miedo, tiene vergüenza, tiene culpa, no conoce muy bien de este tema y hay mucha incertidumbre en torno a todo esto. Y normalmente estas heridas se destapan en la adolescencia, juventud o incluso en la adultez, y es que nunca lo llega a destapar. Entonces, después de sufrir todo esto, el niño o la niña vive con este miedo a que esto se vuelva a repetir. Lamentablemente, si no se habla, si no se dice, puede volverse a repetir o puede quedarse en algo puntual. Y se generan secuelas, ¿no? En la adultez, que va a afectar a que, si eres madre, tengas el miedo a que esto se le repita a tu hijo o a tu hija, especialmente. Indudablemente, si esto tú no lo has sanado, por más que controles, por más que sobreprotejas al niño, que aquí ya le estás haciendo un daño, esto tiene mucha tendencia de repetición, ¿no? Porque lo que se esconde debajo de la alfombra tiene esa fuerza a salir, ¿no? ¿Para qué? No es porque el universo sea malo ni porque esté en contra de nosotros, sino porque solo a través de la experiencia repetida se va a poder sanar, si es que en este caso se permite, ¿no? El callarlo, el cerrarlo, el sellarlo, no se sana, se bloquea, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como algo que tiene un sentido, ¿no? Que realmente busca la liberación real. Y justo, ¿no? Me ha pasado en consulta tantas veces, desgraciadamente, que esto ocurre. Y luego cuando ocurre, muchas veces esta palanca de cambio es la que hace que la mamá empiece a decir, a expresar todo lo que le pasó, también desde esa mujer vulnerable que les quiere mostrar a la hija que esto ya es viejo, que finalmente es una emoción muy retenida, que su dolor también está y se ve a través de este maestro, de esta maestra, ¿no? En el reflejo la posibilidad de sanación perfecta, que es muy mágico y muy bonito, muy amoroso, ¿no? Y también hace que la hija sea capaz de expresarlo, transitarlo de manera distinta y al final se rompa este ciclo, ¿no? También pudiera ser que generes como ese sobrepeso, porque de manera inconsciente te estás protegiendo de que ningún hombre te mire, de que ningún hombre te vuelva a usar, ¿no? Y es la manera que tú consigues, ¿no? Este mecanismo de defensa que encuentras para poder protegerte de todo ese dolor. Y que cuando tú realmente empiezas igual porque te sientes mal con ese sobrepeso, ¿no? Y quieres verte mejor, ¿no? Aunque de manera inconsciente no quieres, cuando ya has hecho tantas dietas, cuando ya estás tan frustrada, decides trabajar desde un componente emocional y se va destapando todos estos dolores que realmente va a ser tu camino de liberación y finalmente de aceptación real, en el que vas a perder peso de una manera más natural, ¿no? De una manera en la que el estrés, el miedo ya se saca, y esto hace que tu cuerpo se relaje, y también desde el amor que va generando en ti,
pues la bajada de peso se vaya dando de una manera pues real, ¿no? Real y sostenible. Y luego, por supuesto, ¿no? Estas mujeres que se cubren de esas mujeres fuertes, independientes, que le ponen incluso el freno al amor porque tienen miedo de alguna manera que un masculino llegue a su vida a hacerle daño, ¿no? Y se generan problemas de sexualidad, ¿no? Esa conexión con el placer que ya pudiste tener, pero no de la mejor manera en tu infancia, en tu adolescencia, se queda muy hackeada, ¿no? Tienes miedo a volver a conectar con ese placer y incluso se pueden dar relaciones, ¿no? En las que sientas a la pareja a la que amas como un posible peligro, un posible abuso, ¿no? En el que ese inconsciente empieza a hablar y no de repente al inicio de la relación, sino en un determinado punto en el que esto sucede porque tenía que suceder porque tienes que sanar y liberar este dolor, ¿no? Entonces cuando ves a esa pareja a la que amas como un perpetrador, como un abusador, sin saber, ¿no? ¿Por qué? Ni sin motivos, porque realmente es alguien amoroso, alguien que quiere conectar contigo desde el disfrute, pero también desde el respeto mutuo, ¿no? Y esto pasa, es aquí donde de alguna manera igual empiezas a indagar, ¿no? En tu herida y en tu bloqueo sexual, ¿no? Que se puede estar dando, o también nos podemos ir al otro polo, ¿no? A una persona muy promiscua en el que de alguna manera, como conectó con el placer de la manera menos íntegra, empieza a entender que esto de conectar con el sexo no tiene mayor importancia, incluso le puede sacar un beneficio y es que se pierde mucho, ¿no? También. Muchas aristas que observar en la herida del abuso. La herida que también genera digamos que mucho conflicto, ¿no? Ese tema de los celos, de la infidelidad, es la herida de la traición. La pregunta para ti hoy, ¿no? Es como si tú estás atrayendo relaciones donde te son infieles, donde existe la infidelidad, o tú eres infiel. Observa esto, ¿no? Si eres demasiado celoso, demasiado celosa, también. O si en tus relaciones se da ese juego de mentiras, es decir, es una persona que te miente incluso por algo ridículo o por algo importante, obviamente, ¿no? Hay una traición de base. Tenemos que entender que de niños hemos vivido en un ambiente que nos condiciona muchísimo. Y ya no solo por lo que nos dicen, sino por lo que vemos. Cuando nosotros vemos que mamá miente a papá, empezamos a naturalizar la mentira. ¿Y por qué miente mamá? A lo mejor lo miente por algo que es bueno, ¿no? Porque así se enfada menos, porque así hay más armonía, porque realmente no le cuentes que hemos ido al parque y nos hemos tomado un helado, porque ya sabes cómo se pone, ¿no? Entonces aquí estás enseñando a tu hijo, a tu hija a mentir a través de lo que ve o a través de lo que le transmites, ¿no? Y en esto, por supuesto, en este panorama de juegos de mentira, se va configurando un joven, un adulto que miente. Y muchas veces desde la adicción, ¿eh? O sea, que no es que solamente busque con la mentira una recompensa, sino simplemente se convierte en una adicción y tiene que hacerlo. ¿Y dónde fuiste? No, a la playa, ¿no? Y te enteras que estuvo en la montaña, pero ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido del trauma, ¿no? El sentido de aquello que aprendió y a lo mejor es una manera de protegerse, de pensar que igual le van a decir que por ir a la playa con este tiempo, ¿no? Y le van a cuestionar. No sé, muchas aristas que observar, ¿cierto? También tus papás, tu mamá fueron infieles entre ellos, hubo infidelidad en casa, tú lo viste. Esto tiene tendencia a repetirse entonces. Es decir, si un papá fue infiel y mamá no salió de la relación o no dijo nada, no se posicionó, no puso un límite, el hombre aquí, en este caso, ¿no? Como masculino que observa, ¿qué asume? Bueno, soy infiel, no pasa nada, ¿no? Y lo repite. O igual tú viste como mamá era infiel y tú lo repites también, ¿no?
O te metes en el rol de papá, como mujer también podría ser. Y en el otro lado, una madre, un padre muy celoso, que está diciendo, controlando. Igual sin motivos, porque no existía, ¿no? Esta traición carnal, quiero decir. Y tú repites ese panorama de los celos en pareja, ¿no? Porque lo viste, lo aprendiste. Y sobre todo los celos, ¿de dónde vienen, no? Vienen desde un miedo al masculino o al femenino. Desde una traición de raíz, ¿no? Tengo miedo a que me mientan, tengo miedo a que me hagan daño, ¿no? Y de ahí los celos. Y también porque lo observaste. Es decir, si tu mamá era muy celosa, sin motivo alguno, porque tu padre iba a misa, eso viene de que ella observó igual a una abuela, en este caso, ¿no? Muy celosa. Y que realmente igual a su madre sí le fueron infiel, ¿no? Si le fueron infiel y si este abuelo sí tuvo todo este problema, pero tú no lo estás teniendo, pero repite el tema de los celos. Igual la infidelidad no es solo carnal, igual este hombre que no tiene relaciones con otras personas te está siendo infiel porque te traiciona con su propia familia, ¿no? A la que prioriza antes que a ti, te traiciona con salidas, con amigos, con el trabajo, ¿no? Te traiciona postergándote, porque al final es como que tengo otro vínculo, otra experiencia en la que obviamente está muy bien tenerla para sentirnos plenos, para sentirnos en nuestra parcela, ¿no? De amor, de desarrollo personal, que es muy necesario, pero si esto lo llevamos a un punto de desatender la relación, es una traición. Y tú la estás reviviendo desde ese punto, ¿no? Pero bajo el fantasma que tú has vivido, lo que crees es una infidelidad carnal. Cuando igual desde la conciencia tú dices, ok, voy a dejar de ser absurdamente celosa por nada y voy a poner límites, es decir, deja de estar tanto en esa salida o en otra porque tú te lo puedes permitir, ¿no? Para ti está bien, pero yo siento que no hay espacio ni tiempo en pareja, ¿no? Y llegar a ese punto de comprensión y de conexión, que igual no llega, porque este hombre ni siquiera te va a escuchar, y va a seguir siendo la suya. Igual es que hay un quiebre que vas a tener que ir atendiendo en la medida que te hagas cargo de ti mismo, ¿no? La pregunta, ¿no? Para esta herida de la infidelidad, para que tú tomes conciencia, si es que estás hoy en ella, bueno, deciros que la persona que es infiel también tiene una herida y busca a través de de esta otra, reconocimiento, busca amor, busca sentirse valioso, importante, ¿no? Aparte de quizás una pérdida una repetición, ¿no? En un panorama que se observa de padres a hijos o de padres a hijas, ¿no? Pero también hay ese punto de herida, ¿no? De traición, de sentirse seguro al fin con alguien que realmente te ama, porque igual no estás sintiéndolo con la pareja que tienes, que igual te sientes muy por debajo, ¿no? O te sientes demasiado cuestionado con estos celos, exigido. Y no estoy justificando la infidelidad, ni muchísimo menos, sino le estoy dando este punto de comprensión y de dolor interno que tiene, ¿no? Entonces permítete conectar cómo fue esa infancia, cómo realmente tú viviste esas mentiras, si es que existían en casa, cómo las sentiste. Se rompieron promesas, te decía que iban a hacer esta cosa, esta otra, y luego no se daba. Incluso te traicionaron con otro hermano, siempre prefirieron a otro, te dejaron en un segundo lugar. Todas estas cosas, ¿no? Obsérvalas porque es ahí donde está la raíz de tu dolor. Papá, mamá, fueron infieles. Permítete un tiempo para escribir todo esto que tú observas y desde esa conciencia ya has dado un gran paso. Es decir, ¿cómo observo la infidelidad en mí hoy? La traición. Ya no estás a oscuras, ya lo ves. Ahora el siguiente paso es empezar a cambiarlo, ¿no? Que ahí estamos ya en un punto más de liberación emocional, estamos en un punto de empezar a cambiar esos automatismos, esos patrones, ¿no? Desde la conciencia, desde la mochila menos pesada, desde el compromiso, desde la propia autoobservación y conciencia que se va desarrollando, ¿no? Y luego la herida de la exigencia.
La herida del padre, de la madre autoritario, frío, duro, castigador. Esa herida que indudablemente te hizo sentir muy al descubierto, te hizo sentir muy poco suficiente. Esa exigencia, ese que tú hagas algo y que te digan, no, es que podrías haber hecho esta otra cosa, no, es que si no hubieses hecho eso, no, es que no es suficiente con un... Esto también, por supuesto, con el rendimiento académico. Podrías haber sacado más notas, ¿no? Y igual tienes una nota magnífica. Entonces, aquí hay como una injusticia, ¿no? Que se va proyectando en ti. También es importante que observes la comunicación en este aspecto de esta herida, ¿no? ¿Cómo? Apúntalo, ¿no? ¿Cómo se comunicaban papá y mamá? Es decir, ¿existía la comunicación? ¿O era una comunicación pasivo-agresiva? Y esto puede ser a través de gritos, a través de abuso, de dominancia. ¿Era una parte la que tenía el control y la otra acataba? Tampoco es comunicación. Entonces todo esto, en el que no se llega a acuerdo, en el que tú no observas comunicación ni comprensión, obviamente ya habla de que a ti no te lo van a poder dar de entrada, ¿no? Y tú no te vas a sentir comprendido, por lo que aquí hay un bloqueo, ¿no? Una injusticia muy fuerte que también se están dando. Y sobre todo esto va a hacer que tú en tu adultez te relaciones en pareja, en vínculos, en relaciones, desde esa incapacidad de comunicar o ese sobrecomunicar, ¿no? Porque te vas al otro polo. Y ese sobrecomunicar indudablemente viene más de un ambiente en el que igual no se llegaban a acuerdos, sino que había una parte más dominante y más abusiva, igual con gritos, malas palabras, pero al final sí se hablaba del dolor, ¿no? No había acuerdos, pero sí sabes, mira qué injusto lo que hizo, mira, me siento mal, estoy triste. Hay una conexión con la empatía, ¿no? Y hay una capacidad de conectar con tu comprensión, de conectar con la comunicación o con la sobrecomunicación, porque la comunicación equilibrada no la tienes, ¿no? Y es muy común que la otra persona que no ha tenido empatía, que no ha tenido esa posibilidad de hablar, aunque sea del dolor, no de los acuerdos, ¿no? Las cosas en casa vaya por una vía más de escape, ¿no? Vaya por una vía de no comunicar, no resolver, no expresar. Y esto obviamente es la crónica de la muerte anunciada en una pareja, es un síntoma clarísimo de relación tóxica, no lo siguiente, porque obviamente esto se va convirtiendo en bola de nieve y tampoco queremos tener una parte que domine o controle y la otra acate, ¿no? De nuevo. Y obviamente los problemas se van acumulando, ¿no? Donde no hay resoluciones. Entonces, en este punto, estas dos personas es muy común que se atraigan, ¿no? La polaridad para un llamado a equilibrarse. Y la persona que tiene tendencia a evadir le colapsa, ¿no? Le colapsa. La otra que sobrepiensa, que habla en exceso, que incluso, y esto es así, ¿no? Incluso habla antes de pensar las cosas. No es como que todo lo va exponiendo, pum, 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 y esto satura, ¿no? Incluso a una persona más comprensiva. Y en el otro lado hay cero, ¿no? O muy poco. Entonces uno escapa, el otro va y no se genera, ¿no? Más bien se va generando cada vez más distancia y más rencor. Y esto habla de la injusticia de cada uno, ¿no? Porque probablemente aparte de esta falta de comunicación que ha observado entre sus padres, hay una incapacidad de dejar de exigirse, ¿no? ¿Y por qué? Porque han sido padres autoritarios, fríos, en el que de alguna manera todo estaba mal, ¿no? Todo lo que hacía, ha podido ser el padre, ha podido ser la madre. Y aunque una de las otras partes la haya contrarrestado, está, eso ya está. Es decir, no sirve, no puedes, no vale, podrías haberlo hecho mejor, mira lo que hiciste, es que si lo hubieses pensado, es que además a esto se le puede hacer otra cosa. Entonces yo no sirvo, no valgo. ¿Y qué pasa aquí? Que empiezo a exigirme mucho internamente, a que se puede desarrollar el perfil perfeccionista en el que nunca me permito descansar, en el que siempre estoy dándolo todo, todo y más, y en el que busco amor a través de ese reconocimiento, de ese hacer. Y por supuesto no me amo, ¿no? Porque me estoy deteriorando cada vez más, en el que estoy para todos, ¿no?
menos para mí, en el que igual trabajo demasiado, ¿no? Y esto se da mucho en el masculino. Están todo el rato trabajando, intentando demostrar que valen, ¿no? Y se les pasa la vida. Y muchas veces tiene que haber un divorcio para que caiga, ¿no? Toma de conciencia. Muchas veces tiene que haber un decir, mi hijo está cumpliendo 18 años, me perdí toda su infancia, toda su crianza. O tiene que haber una enfermedad, ¿no? En la que tampoco hay vuelta atrás, porque se te pasó la vida diciendo ahora voy a descansar, ahora voy a tomar esas vacaciones, y de repente te llega una enfermedad fulminante, ¿no? Has sido tan injusto contigo que la vida finalmente te acaba siendo injusto, ¿no? Y muchas veces es tarde. Esperemos que para ti no, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Te vas hackeando, te vas agotando demasiado y nadie te va a reconocer. Es decir, nunca permites felicitarte, disfrutar tus logros, ¿no? Siempre hay un escalón más. No para, no te das ese amor, esa calma, ese autocuidado, ¿no? Dentro de lo injusto que te está haciendo. Y aquí, obviamente, hay mucho dolor por liberar, por resolver, y ese proceso de aceptación y de validación hacia ti mismo, sin importar todo lo que te hayan podido ir diciendo, porque tú crees en ti, ¿no? No hace falta más. Es ahí el proceso, ¿no? Y bueno, aquí las preguntas serían: ¿has tenido un padre frío, poco comunicativo, poco comprensivo, autoritario, exigente, crítico? ¿Tu madre cómo era? ¿Era muy estructurada? ¿Era demasiado... le daba demasiada importancia también al qué dirán, al cómo tú ibas, al cómo tú hacías, ¿no? Y de alguna manera te exigía ser esa persona tan perfecta que realmente no quería ser. Te exigía mejores rendimientos académicos. O te decía que podías, ¿no? De alguna manera te lo exigía subliminalmente. Te generaba culpas, ¿no? Todas estas preguntas. Era fría, era ausente de afecto, poco comunicativa. Todas estas preguntas son las que tú tienes que hacerte para indagar en esta herida de la injusticia. Y bueno, hay muchos panoramas transversales, ¿no? Hay muchas aristas que observar de la herida de papá y de mamá en este trauma del pasado, ¿no? Cómo te involucraban con papá o con mamá, eso se llama alineación, en el que lo que buscaban era que de alguna manera le hiciese fiel más a mamá o más a papá, y si tú ya le faltabas el respeto al otro o decías tal cosa, te posicionabas de una manera más fuerte, era como una victoria, más que como algo que no debía de ser, por supuesto, ¿no? Ahí te estaban haciendo alinearte, ¿no? Y generar también ese rechazo hacia una de las dos energías, la de padre o la de madre. ¿Cómo era también ese punto, ¿no? De crítica hacia tu cuerpo, esa relación con la comida, ¿no? Como te decían, oye, cuidado con lo que comes, o te ves gordito, gordita, o no comas esto. Y ese control, ¿no? O al otro lado, ¿no? Ese descontrol. Mostrándote que bueno, que lo más importante quizás era la imagen. También el tema del ser el pañuelo de lágrimas de mamá o de papá, ¿no? De todo, ser más el terapeuta, el coach o la ONG de ellos, ¿no? En el que pierdes también tu rol de hijo o el defensor. Hay muchas aristas, ¿no? Muy particulares de cada uno que vamos a ir tocando y sobre todo vamos a ir sanando y liberando desde el corazón, porque esta parte es la más importante. Obviamente hay mucho contenido teórico práctico que voy a estar dando el próximo domingo, día 27, pero también hay un trabajo de trascender el dolor, de liberar y intencionar distinto en este presente dentro de la conciencia que vas tomando y por supuesto esa actitud de nueva mejor versión. Liberar, ¿no? Liberar ese ser que tú eres de raíz para poder intencionar y darle espacio a todo lo nuevo que va a ir naciendo.
es vital hacer esto. Es vital empezar a darte espacio a ti mismo, a ti misma, fuera de todas esas etiquetas, de todas esas creencias y pensamientos que no son tuyos, que indudablemente le pertenecen a mamá y a papá, que ellos no hayan trabajado en ello, no han sanado y que lo que hicieron fue lo mejor que pudieron hacer, teniendo en cuenta su situación, ¿no? Entonces, simplemente aceptándolo, ¿no? Y trascendiéndolo. Y también entendiendo que es tu camino espiritual en este plano físico, ¿no? De alguna manera, esas experiencias son las tuyas, son las que tienes que trascender, son las que tocan hoy. Y hay quien se lo va a permitir y hay quien no se lo va a permitir. Entonces tú te lo estás permitiendo. Te lo agradezco. Este rato que te has dedicado de darte amor, de darte comprensión, de cuidarte, de entenderte. Agradezco también que estés aquí de mi mano, escuchándome. Gracias por dejar que te guíe. Y solo te invito a que te unas si te resuena, si ves que lo necesitas, en este seminario de profundización, donde vamos a tocar todas las heridas, donde vamos a sanar la energía de papá y de mamá, donde vamos a realizar meditaciones potentes para liberar el dolor, donde vamos a generar un grupo de WhatsApp también para dudas, para compartir, y vamos a mandar material complementario para que siga profundizando y sanando, y donde indudablemente no es de hoy para mañana, pero sí se va a ir dando. Y si ya llevas tiempo en esto, de nuevo te felicito porque siempre hay más. El trabajo con la sombra, el trabajo con los maestros, que son los primeros maestros que llegan a nuestra vida, papá y mamá, es fundamental para empezar tú a ser tu propio maestro, ¿no? A darte espacio aquí en el pecho y conectar con ese corazón caliente que se ama, que se comprende, que se expresa, que se respeta, que se valida y que merece. Te dejo hoy, cierra tus ojos y conecta con todo el amor que merece. Siente cómo se expande dentro de tu pecho esa luz de amor, de fuerza, de aceptación en ti. Voy conectando con eso, porque eso eres tú. Darle espacio, porque el corazón quiere expresarse y ese es el camino. No está aquí. Por más que nos empeñemos, la sanación no está aquí. La sanación está aquí. Que ayudar, comprender, ver, nos ayuda mucho, sí. Pero luego es aquí. Fuerte, abrazos, cariños para todos. Gracias, gracias, gracias.